llegar el día de hoy. Que mejor un día en la casa del Señor, ¿cierto? Como dice el salmista, que 1000 fuera de ella. Hoy día hablaremos sobre el perdón otra vez, el más sublime ejemplo de perdón. El más sublime ejemplo de perdón. ¿Cuál cree usted que fue? Mateo 27, vamos a leer del 33 al 50. Ese es el más sublime ejemplo de perdón, el que hizo nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, en la cruz. Dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa era la causa, porque lo crucificaban, ¿ya? Siempre le ponían, a los que crucificaban, les ponían el por qué lo estaban crucificando. Y a Jesús lo crucificaron por ser el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los fariseos, los publicanos, todos los que debían, o sea, los intérpretes de la ley, todos ellos eran ignorantes, hermano. Eran ignorantes porque, mire, injuriaban también a Cristo en la cruz. Ellos debían conocer muy bien que Él era el Mesías, ¿cierto? Que Él era el enviado de Dios, y no lo conocieron. Lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hasta el último momento, hermano, se burlaron de Él. Hasta el último minuto se burlaron del Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Rey, ¿por qué no mandas a tu ejército para que te bajen de la cruz? Se burlaban de Él, hermano. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Leímos recién en el 34. Esto era para calmar los dolores, hermano. Era como una anestesia. Pero Él no quiso tomarla. ¿Y por qué no quiso tomarla Él? Porque el sacrificio debía ser completo, ¿cierto? El pecado iba a caer sobre su cuerpo. Y el pecado, ¿cierto?, le causó la muerte. Cristo murió, ¿cierto?, en la cruz. Él se entregó en la cruz por sus escogidos, ¿cierto?, lo que dice la Escritura. Y murió por todos ellos. Y fue una muerte terrible, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos el perdón. Yo siempre les digo, ¿cierto? Imagínense en la cruz, imagínense a Cristo sufriendo, imagínense a Cristo padeciendo, hermano, en cada paso que Él daba, camino al monte, camino a la crucifixión, cómo se burlaban de Él, cómo los ladrones aquí lo injuriaban. Los que pasaban hasta ahí meneaban la cabeza y le echaban en cara, ¿cierto? Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, le decían. Gente ignorante, hermano, no entendían lo que Cristo quería decir, ¿cierto? Cuando Él hablaba del templo que lo iba a derribar
y que después en 3 días lo iba a reconstruir, ¿cierto? Hablaba de su cuerpo, de su sacrificio, de lo que él iba a hacer en la cruz, del templo, de su cuerpo, él hablaba. Y ellos no entendían nada, hermanos, nada. Sálvate a ti mismo, le decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y aquí lo más triste, hermano, es que los pastores de Israel, los que debían conocer la Escritura, ellos también lo injuriaron. También, ¿cierto?, le gritaban cosas al Señor Jesús. Ellos que debían haber conocido todo esto, el advenimiento, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Pero eran ignorantes. ¿Qué le quedaba al pueblo, hermano? ¿Qué le quedaba a la gente? ¿Ya? Si el líder, ¿cierto?, los líderes, los pastores de Israel eran unos ignorantes. ¿Por qué? Porque eran unos religiosos. Entonces, ¿qué le quedaba a la gente? ¿Qué le quedaba al pueblo de Israel? Imagínense que toda la gente lo recibió, ¿cierto? Cuando conocimos el Domingo de Ramos, ¿cierto? Entró la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y cómo gritaban, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 6 días después lo estaban crucificando, hermano, lo estaban matando. Gente movida, ¿cierto?, por unos líderes ignorantes. Gente movida por personas que no tenían idea de quién realmente era el Señor Jesús. Hasta hijo del diablo le dijeron, ¿cierto? Tú eres hijo de Satanás porque echas por Belcebú, echas fuera demonios. La crucifixión era una muerte empleada solo por los romanos, muy terrible y miserable era. Se ponía en el suelo la cruz, la cual se clavaba en manos y pies, entonces se levantaba, afirmaba en forma vertical, de modo que el peso del cuerpo colgara de los clavos hasta que el sufriente muriera con tremendo dolor. ¿Ya? Se dice que aquí se clava, ¿cierto? Porque hay un hueso acá, donde queda justo el clavo. Una vez que atraviesa, ¿cierto?, la carne y todo, queda afirmado del hueso el cuerpo. Ya no podía ser acá porque se desgarra, esta parte no aguanta el cuerpo. Entonces, imagínense el dolor, hermano, estar clavado en una cruz y con tu cuerpo, ¿cierto?, con el peso del cuerpo, el dolor que sentía en sus brazos, en los pies también. Cristo corresponde así al tipo de la serpiente de bronce levantada en el palo del estandarte, cuando en el desierto. Cristo pasó por toda la miseria y vergüenza, aquí relatada para adquirir para nosotros vida eterna, gozo y gloria. Ese es el sacrificio, hermano. Es un tremendo acto de perdón, de misericordia de parte de Dios para nosotros, para sus hijos. Cuando contemplamos el tipo de muerte con que murió nuestro Señor, ahí mismo estamos contemplando el inmenso amor que Él nos tuvo y nos tiene. Porque ¿quién de ustedes va a entregar a un hijo por unos ladrones, por unos asesinos? ¿Usted entregaría un hijo? ¿Crucificaría a un hijo suyo inocente? ¿Lo crucificaría por unos ladrones? No, ¿cierto? Nadie haría eso, hermano. Pero Dios lo hizo. Se acostumbraba a avergonzar a los malhechores con un letrero que notificaba el delito por el cual sufrían. El caso de Jesús fue solo para su honra, ya que decía que ahí estaba el rey de los judíos. Cristo les dijo también, hermano, les dijo, mi reino no es de este mundo. Varias veces les dijo a ellos, y aún así no entendían, hermano. Tenían cegado el entendimiento, completamente cegado el entendimiento, porque Él siempre decía que su reino no era de este mundo. Y ellos no, pues ellos estaban esperando un líder político, alguien que los librara del yugo de esclavitud, ¿cierto?, que tenían con los romanos. Pero no entendían que Él había venido a dar libertad espiritual. Después del tiempo de silencio, ¿cierto?, que tuvo Israel, llegó Jesús, Juan el Bautista, ¿cierto?, el que preparó el camino para el Señor Jesús, y después Cristo. Y ahí comenzó nuevamente, ¿cierto?, Dios a hablar, pero ya por el Hijo, por Jesús. Y es lo que teníamos clamado en las Escrituras ahora, hermano.
¿Ya? Entonces toda la enseñanza, lo que decía la hermana Licen delante, todo lo que nosotros podamos adquirir, conocimiento o cualquier problema, dificultad que tengamos, siempre debemos ir a las Escrituras, hermano, a la Biblia. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad de Dios también? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si debo hacer tal o tal cosa, ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en la santificación, ¿cierto?, entra el estudio de la Biblia. Y cuando tú estudias la Biblia, cuando tú te santificas para el Señor, vas a tomar buenas decisiones, hermano. Entonces, si tú estás bien en ese punto, no tienes que dudar cuando tomas decisiones, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que sea. Tú debes hacerlo, porque estás amparado por Dios. Dios está contigo. Pero si andas medio alejado, como que medio descarriado, como se dice, si andas medio alejado, ¿cierto? Ahí debemos preocuparnos y ver cuáles son las decisiones que estamos tomando. Porque a lo mejor Dios no está ahí, ¿cierto? Dios no está en el plan que yo quiero ejecutar. Durante las 3 horas que continuaron, Jesús estuvo en agonía, luchando y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre, por el cual ahora ofrendaba su alma. Él gritó, hermano, él dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Eso fue lo más terrible que vivió Cristo, hermano. Aparte de los latigazos, de todo lo que le hicieron, hermano. Ese fue el dolor más grande del Señor Jesús, porque tuvo que separarse del Padre. El castigo del pecado fue sobre él, y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces él cargó todo el pecado en Cristo y tuvo que separarse de él para que el pecado muriera en la cruz. Por eso él dice, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, ¿cierto? Y ahí estaban los cabezas de pollo. No, está llamando a Elías, está llamando a Elías. A ver, veamos si viene Elías a salvarlo. Veamos si viene Elías. No entendían nada, hermano, no entendían absolutamente nada. Entonces ahí estuvo Cristo en agonía, hermano, en agonía. Y la agonía más grande fue que tuvo que separarse del Padre. La muerte de Jesús fue una de las muertes más sangrientas y crueles y traicioneras. Recuerden que Él derramó toda su sangre. Toda su sangre. Cuando le enterraron la lanza, ¿cierto?, en el costado, dicen que salió agua y sangre. Y eso lo hemos visto otras veces, ¿cierto?, que no sé cómo llamarlo, una reacción del cuerpo cuando ya no tiene sangre, el corazón se revienta y sale agua. Algo así, no recuerdo muy bien. Pero el tema acá, hermano, es que Él derramó toda su sangre por nosotros. Él no derramó un poco de sangre, Él no derramó una gota de sangre, Él se desangró, hermano. Nuestro Señor Jesús perdió toda su sangre por nosotros. La derramó en la cruz. Por eso fue una de las más sangrientas, hermano. En su dolor, en su agonía. Imagínense camino al monte, derramando su sangre. Cuando uno comienza a perder sangre, pierde fuerza, ¿cierto? Pierde todo. A veces ni siquiera es imposible mantenerse en pie. Y Él cumplió con lo que estaba establecido. Y fue a la cruz. Entonces esta fue la muerte más terrible que se puede encontrar en la historia del ser humano, en la historia del hombre, la muerte de Cristo. Los principales sacerdotes y escribas y los ancianos se mofaron de Cristo por ser, cierto, el rey de Israel. Se burlaban de él. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Imagínense los ancianos, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los sabios de Israel, burlándose del mismo Hijo de Dios. Entonces ellos eran maestros de Israel, conocían la ley, conocían las promesas de la venida del Mesías, de Cristo. Estaban en completa ignorancia con lo que estaba aconteciendo. Completa ignorancia, hermano. ¿Puede creerlo usted? Así pues, nuestro Señor Jesús, habiendo emprendido la satisfacción de la justicia de Dios, lo hizo sometiéndose al peor castigo de los hombres. El peor castigo. Y en cada registro minuciosamente detallado de los sufrimientos de Cristo encontramos cumplida alguna predicción en los profetas y en los salmos. En el Salmo 22:7
En adelante dice, todos los que me ven me escarnecen. Son los salmos, ¿cierto? Hablando de una profecía referente a Cristo. Me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciéndose, encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Referencia, ¿cierto?, de Mateo 27, 39. Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es cuando clamaba a Cristo, ¿cierto? Él estuvo siempre en comunión con su Padre, estuvo siempre en contacto con el Padre, camino a la cruz, cuando estuvo crucificado. Y antes, ¿cierto?, de entregar el Espíritu, Él estuvo con su Padre hasta que tuvo que separarse. ¿Ya? Siempre estuvo con Él. También lo que decía la hermana Lice, cuando tenemos problemas, ¿cierto?, dificultades, enfermedad, sabemos que nadie da gracias por la enfermedad, ¿cierto? Yo no digo, Señor, gracias porque estoy enfermo, pero doy gracias, ¿por qué? Porque Él está ahí conmigo. Yo no digo gracias, Señor, porque tengo muchos problemas, gracias. No, yo doy gracias porque Él está conmigo. Los problemas no le agradan a nadie, la enfermedad no le agrada a nadie, ¿cierto? A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar en problemas. Pero Dios está ahí con los suyos. Y esa es la confianza que tiene que tener usted, hermano. La confianza de que Él está contigo ahí. Y si hay un problema, no importa, con Cristo, ¿cierto? Con pan las penas son menos, dicen por ahí. Y aquí exactamente lo mismo. Con Cristo las penas y las enfermedades son menos. Y podemos sobrellevar todo esto. En el mundo, ¿cierto? Antiguamente nos desesperábamos, ya queremos morir, nos queremos suicidar, queremos salir corriendo por los problemas, por dificultades, pero ahora no es lo mismo, hermano. Ahora es distinto, es diferente. Y usted lo ha comprobado, ¿cierto? Usted lo ha comprobado en su vida. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Este tipo de oración la hacemos nosotros siempre, ¿cierto? Le decimos al Señor que nos libre, le decimos al Señor que nos guarde, decimos al Señor que cuide nuestra familia, ¿cierto? Que cuide al esposo cuando sale de casa, que cuide a la esposa, ¿cierto? Cuando sale de casa también o cuando está en casa. Son oraciones que hacemos siempre, hermano. Y esto, ¿cierto? Es lo que David estaba haciendo. Porque tenía angustia, tenía dificultad, lo estaban persiguiendo. Cuando Saúl lo salió a perseguir, recuerdan, con un ejército a perseguir a David. Y él solo arrancando, angustiado y no sabía por qué lo querían matar. Y estas oraciones están siempre en nuestra mente, hermano. Porque nosotros queremos que Dios nos libre, ¿cierto? Nosotros queremos que Dios nos guarde, aunque a veces pasan situaciones en nuestra vida, pero como recién lo dijimos, con el Señor es menos el sufrimiento. Pero el clamor siempre está porque no queremos que nos pase nada malo, ni queremos que le pase nada malo a uno de los nuestros. Y eso es lo que clamaba David acá. Jesús estuvo, ¿cierto? Como recién lo dijimos, en comunión siempre con el Padre, siempre estuvo en comunión con Él. Estaba sufriendo, Él entendía el plan de Dios, Él comprendía el plan de Dios y Él en ningún momento, ¿cierto?, quiso bajarse de la cruz. Estaba tan, como, no sé cómo decirlo, hermano, porque cuando estaba con sus discípulos en el monte, ¿cierto?, Él oró: Padre, si es tu voluntad, que pase que pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, le dijo. O sea, él tenía miedo, hermano, él sabía lo que iba a pasar.
Y no podemos decir, no, es que era Cristo. No sentía dolor, porque era el Hijo de Dios. Era divino. Así que por ende él podía resistir el dolor. Eso es mentira, hermano. Él era un hombre, ¿cierto? De carne y hueso, igual que nosotros. Sentía el mismo dolor que podríamos sentir nosotros ahora cuando nos golpeamos, cuando nos cortamos. Es exactamente el mismo dolor. Y él estaba angustiado, hermano. Estaba angustiado. Sudó, dice, ¿cierto? Como gotas de sangre corrían por su frente, por su cuerpo. Imagínense la agonía que tenía él porque tenía que ir a la cruz. Entonces, dígame si no es un sublime ejemplo del perdón. Porque por él estamos acá el día de hoy, hermano. Por él. Otra vez lo que decía la hermana Alicia, ¿cierto? Por él estamos acá. Por él llegamos hoy aquí. Él nos trajo, él nos rescató, él nos salvó, hermano. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Siempre hemos dicho lo mismo, la salvación le pertenece al Señor. Si tú haces algo para la salvación, ya no es de Él, ya no es la obra completa. Cuando tú haces algo para llegar a Cristo, o piensas hacer algo para llegar a Cristo, estás dejando el sacrificio de Jesús de lado. O sea, no tiene valor. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo para poder llegar al Señor. ¿Y dónde queda el sacrificio de Cristo? Él pagó el precio en la cruz, hermano. Él lo pagó completamente en la cruz. Nosotros no tenemos parte en eso. La única parte que tuvimos, ¿cierto? Que el pecado se cargó sobre Cristo. Él pagó la cuenta, hermano, que teníamos que pagar nosotros. ¿Estarías tú dispuesto a separarte de tus seres queridos por un tiempo determinado por causa de un criminal o por causa de un mentiroso? ¿Entregarías a tu hijo para salvar a un violador y asesino de la pena de muerte? ¿Harías eso? ¿Cuánto tiempo durarías sin hacer nada al ver que están golpeando, azotando, escupiendo y burlándose de tu hijo? ¿Cuánto tiempo aguantarías tú viendo eso? Nada, ¿cierto? Nada, no, nada. Porque ¿a quién le gusta que golpeen a un hijo? Imagínense Dios, ¿qué es lo que hizo Él? Él estaba viendo el sufrimiento de su hijo. ¿Se imaginan un Dios vengador? ¿Dónde estaríamos nosotros? Por eso damos gracias, hermano, por el sacrificio de Cristo, porque fue tremendo, tremendo, tremendo lo que hizo Él. No hay otro ejemplo mayor que ese, hermano. No hay amor mayor que el amor de Cristo, porque se entregó por nosotros. ¿Piensas que es justo que castiguen a tu hijo a pena de muerte por un delito que no cometió? Y a pesar de haber pruebas que lo hacen inocente, igual lo maten. ¿Sería justo eso? No, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Dios estaba ahí viendo la injusticia. Pero fue un sacrificio de amor. Fue un sacrificio de amor por cada uno de nosotros, hermano. Por esto y mucho más, el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios es algo que a veces no podemos dimensionar. A veces no dimensionamos, hermano, la cruz. No dimensionamos, no imaginamos solamente una cruz, nos imaginamos a Cristo ensangrentado, o nos imaginamos la película, ¿cierto? Como sale Cristo ahí con unos rasguños por aquí, por acá. Eso no es nada, hermano. Los azotes que recibía era con unos látigos y en la punta tenía unas púas, los látigos, como unos huesos, y que al golpearlos se enterraban en la piel del que estaban castigando. Se enterraba en la piel y el que estaba, ¿cierto? El verdugo que estaba justiciando a la persona, una vez que se enterraba eso, lo desgarraba, tiraba el látigo. Imagínense. Es como si te enterraran a un clavo y te rasgaran la piel. Exactamente lo mismo, hermano. Así. Eso fue lo que le hicieron a Cristo cuando lo azotaron. Y en todo su cuerpo, hermano, en todo su cuerpo. Entonces, a veces no dimensionamos, hermano, este sacrificio. Por eso debemos meditar en el sacrificio de Cristo y en el perdón que recibimos gracias a Él. Imagínense lo que hizo Él por nosotros.
Por eso que la Escritura nos manda a perdonar porque si Él nos perdonó a nosotros, ¿quién soy yo para decir no te puedo perdonar? ¿Quién soy yo para decir no puedo, no siento perdonarte? Pero no es un sentir, ¿cierto? Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia a Cristo. Por eso siempre, siempre debemos nosotros perdonar al que nos ha ofendido, así como Cristo nos perdonó a nosotros y se subió a la cruz, hermano. Y recibió todo el castigo, pagó nuestra cuenta porque nosotros debíamos estar ahí en esa cruz. Cada uno de nosotros, hermano, deberíamos estar en esa cruz, no el Señor Jesús. Cuando perdonemos, recordemos que Él nos perdonó primero y con eso nos enseñó el perdón inmerecido. ¿Ya? Cuando usted vaya a perdonar a alguien o tenga algo contra su hermano, acuérdese que Dios lo perdonó. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Sopórtense los unos a los otros. Es que es insoportable, hermano. Es insoportable, hermano, pero aquí dice soportando unos a otros. Aunque sea pesado, aunque sea gruñón, aunque sea como sea, sopórtense. Porque así se demuestra el amor, ¿cierto? Y perdónense unos a otros. Demuestren perdón unos con otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? Cuéntale al hermano. Alma un chisme. Eso dice, ¿no? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, dice. Y si tienes algo con tu hermano, aquí lo que hace, va directamente a tu hermano y solucionas el problema. Es la forma correcta y la forma que hemos visto, ¿cierto?, durante este tiempo. Es como debemos nosotros reaccionar. Es lo que es lo que la Biblia nos enseña, hermano. ¿Ya? Todo lo que vemos acá no es que yo lo invente o no. Estamos viendo las Escrituras y ellas nos dicen que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Y el más sublime ejemplo, ¿cierto?, de ese perdón es el sacrificio de Jesús. Su sacrificio. Por eso cuando llegamos acá, ¿cierto?, cantamos con reverencia al Señor, cantamos con el corazón, con el espíritu, porque es para Cristo, es para Él, es para el dueño de todas las cosas, hermano, es para el cumplimiento de la profecía que es nuestro Señor Jesús. Entonces cuando lo hacemos con gozo, con alegría, lo hacemos con ganas. Y si a veces llegamos desganados, hermano, pensemos en el sacrificio, pensemos en Cristo, pensemos en Él y démosle gracias con un canto, démosle gracias con reverencia por ese sacrificio que hizo Él en la cruz. Recuerden que no merecíamos ese sacrificio, merecíamos la muerte nosotros, merecíamos nosotros estar en esa cruz y Él lo hizo por todos nosotros. ¿Ya? Dios les bendiga, vamos a orar. Damos gracias a Dios por este mensaje. Señor, muchas gracias por ese perdón que nos has entregado por medio de tu Hijo Jesús. Cuando miramos la cruz, Señor, debemos contemplar a tu Hijo. Debemos contemplar a Cristo en esa cruz. Ha sido el mayor gesto de amor, Padre, el más sublime ejemplo de perdón. Que nuestro Señor, Padre, pagó por cada uno de nosotros ese precio, esa cruz, Señor, donde sufrió, donde fue golpeado, azotado, donde se burlaron de Él, donde lo escupieron en el rostro. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús. Porque nos salvaste por medio de Él, nos rescataste, nos libraste, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo pagar, Dios? ¿Cómo pagar el sacrificio? ¿Cómo pagarlo nosotros, Señor, siendo unos seres pecadores, miserables muchas veces, Señor?
cómo pagar, ¿cierto, Padre? Pero aquí nos quieres tú, nos quieres en tu lugar santo, nos quieres obedientes, nos quieres santificados, nos quieres adorándote cada día, Señor. Y cada domingo que nos reunimos como iglesia, así nos quieres tú, mi Señor. No hay nada que pagar porque es un regalo. No hay nada que pagar porque ese sacrificio fue un regalo tuyo, Señor. Pero nosotros te adoramos, te bendecimos porque estamos agradecidos por ese bello sacrificio en la cruz. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Yo sé que cada uno de ellos ha meditado en esta palabra. Cada uno de ellos irá meditando su hogar, Señor, pensando en tu sacrificio, pensando en cuán grande regalo nos has entregado. Y por medio de eso, Señor, nuestra vida va a seguir adelante, Señor, un paso más adelante. Porque debemos comprender y entender ese gran sacrificio en la cruz, que fue un regalo inmerecido. Bendice a mis hermanos, los que no han podido estar el día de hoy también, Señor, bendíceles. Bendíceles en gran manera, Padre. Dales el tiempo, Padre, para que puedan estar en tu casa de oración, para que puedan estar en este lugar, mi Señor. Porque no es lo mismo, Padre, estar en el hogar o viendo por una pantalla, a estar reunidos aquí, todos juntos, en armonía, como dice los salmos, ¿cierto? Es lo mejor, Señor, es lo mejor. Aunque hemos estado mucho tiempo distanciados, pero eso no quita que nos distanciemos de ti, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Individualmente, Señor, somos tu iglesia, somos tu novia. Así que bendice a mis hermanos, guárdales, protégelos, Señor, líbralos del mal, del peligro también, y al igual que todos los que estamos acá el día de hoy. Gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo. Santifícanos en tu palabra, Señor, santifícanos cada día en tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.